Muy buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga. Feliz sábado. En esta tarde vamos a culminar la presentación de la palabra de Dios. El día de ayer comenzó nuestro hermano Abraham hablando acerca del mensaje de las bendiciones de la vida en el campo. ¿Sí? El día de hoy continuamos nosotros hablando acerca de todo esto, el plan original de Dios, cuál es el ideal de Dios para este tiempo. Ya vimos las 5 reformas que Dios estableció para su pueblo. 5 mensajes que si los hubiéramos vivido, hermanos, quizás ya no estuviéramos acá. Pero bueno, en esta tarde ya leímos el texto de Ezequiel 3:22. Ahora a continuación, hermanos, una vez más les voy a invitar a doblar nuestras rodillas para que el consejo de este momento lleve la aprobación del cielo. Amoroso y bondadoso Dios y Padre, santo, santo, santo es tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Padre, da sabiduría a tu iglesia para que al escudriñar tu palabra nos des entendimiento y claridad de pensamiento. Por favor, Padre, aleja al enemigo de las almas de nuestras mentes y permítenos crecer en el conocimiento de tu verdad. Quédate con nosotros, acompáñanos en el estudio de este tema, el ideal divino, puestos de avanzada. En tus manos lo ponemos, agradeciendo todas tus bondades. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasó 1888, hermanos. El mensaje de justificación por la fe fue rechazado. El liderazgo empezó a apostatar, ¿sí? El mensaje, la doctrina empezó a ser cambiada. Nos han cambiado la doctrina hoy. Y hermano querido, empezó a ser rechazado la palabra profética. Los escritos de la señora White empezaron a ser rechazados. Y para los años 1900, la señora White ya no era tan aceptada en la conferencia. El mensaje a los hermanos del sur en Estados Unidos no se quería dar a través de la conferencia. ¿Sí? La conferencia de los blancos empezó a no quererse unir con la conferencia de los negros y empezó, hermanos queridos, una división. Para los años 1900, Dios estableció, hermanos, en Madison un modelo educativo, ¿sí? Y hoy el pueblo de Dios está invitado para que podamos, hermanos, juntos levantar el estandarte de la palabra de Dios y poder, hermanos queridos, establecer con la sabiduría divina en los lugares donde vamos a estar ubicados en el campo. Claro, siempre y cuando no estemos muchos allí, ¿verdad? Conozco, hermanos, el estado de Chiapas, parte del estado de Chiapas. Y mire, en la mañana estábamos viendo en la lección de la escuela sabática, ¿sí? La guerra de las guerras, ¿sí? Cómo la guerra comenzó en el cielo. Y como vemos, decíamos en Efesios capítulo 6, versículo 12, que la guerra es espiritual. Entonces, comentaba un hermanito, si la guerra es espiritual, ¿por qué nosotros como hermanos nos estamos peleando? ¿Sí? Por sentido común. Y en el estado de Chiapas, visitando, hermanos, aquella región, nos encontramos 3 familias por lo menos que están viviendo en el campo y están siendo vecinos, ¿sí? Una está aquí, la otra está prácticamente aquí al ladito, solamente el cerco
separa el predio de otro y aquí al lado está otro grupo. Y sabe, hermanos, los tres o las tres familias son adventistas. Y hay algo curioso que nos llamó mucho la atención en esta visita. A pesar de que las tres familias son adventistas, ninguna de las tres están unidas. ¿Sí? La lucha es espiritual, pero el pleito lo hemos tenido personal, carnal. Y el apóstol Pablo precisamente le dice a su pueblo, Ezequiel 3:22, y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Versículo 23, y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. ¿Qué significa la gloria de Jehová, Matthew? Su carácter. ¿Sí? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero resulta que nos vamos al campo y en el campo vivimos una vida, hermanos queridos, de conflictos. ¿Cómo podemos así manifestar la gloria de Jehová? ¿O cómo podemos manifestar el carácter de Cristo? ¿Sí? Cuando vivimos, hermanos, en conflictos, dice el apóstol Pablo también, parafraseando uno de los textos bíblicos, ¿sí? Cuánto quise hablarles de manera espiritual, pero no pude hacerlo, ¿sí? Por la debilidad carnal que había en ustedes. Porque queriendo ya que ustedes comieran comida sólida, fue necesario que se les diese leche. El pueblo de Dios, hermanos, hoy debiese de estar consumiendo leche o comida sólida. El pueblo para esta altura, hermanos, en la que nos encontramos, debiese de estar consumiendo comida sólida espiritualmente hablando. Dice Romanos 7:14, porque a la verdad la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Dios siempre ha deseado, hermanos, que pudiésemos ser adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores Dios busca o se agrada que le adoren. Pero seguimos en nuestra carnalidad. ¿Cómo podríamos nosotros manifestar el carácter de Cristo? Tremendo, hermanito, ¿verdad? El ideal divino, hermanos, estando en el campo, establecer puestos de avanzada. ¿Sí? Estando en el campo, poder llegar a establecer puestos de avanzada. Y llama mucho la atención esto, porque cual más que ha conocido este mensaje de salir de las ciudades y se ha podido llegar a establecer en el campo, ha deseado establecer su puesto de avanzada. El problema, hermanos, somos nosotros. El liderazgo. ¿Sí? Un liderazgo apartado de Cristo no es nada. ¿O usted cree, hermano, que pudiésemos hacer obra apartado de Cristo? Cristo dice en Juan capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del carácter de Cristo, podemos hacer construcciones grandes, pero quizás el Espíritu Santo no está dirigiendo esa obra. ¿Sí? Así que hoy, hermanos queridos, un puesto de avanzada, quizás no podamos tener el tiempo, porque creo que vamos a hacer una actividad terminando el sábado, pero quiero ir parafraseando rápidamente por cuestión del tiempo, hermanos, ¿qué debiese contener, qué debiese tener un puesto de avanzada? ¿Sí? Ciertamente, aquellos que tenemos la idea de que porque ya estamos en el campo, ya la tenemos resuelta y porque ya tengo un puesto de avanzada, soy mejor que otro, hermano querido, déjame decirte en el nombre del Señor, no tenemos nada. ¿Sí? Aquellos líderes que consideren que porque ya salieron al campo y porque ya pusieron su puesto de avanzada,
pero ellos no tienen, hermanos, el carácter de Cristo en su corazón, no tenemos nada asegurado. ¿Sí? Ahí nos incluimos nosotros. La importancia de un puesto de avanzada, hermanos, es poder atender las necesidades espirituales de los que llegan a este lugar. ¿Sí? Pero resulta que uno llega a un puesto de avanzada y tiene que pagar. ¿Sí? Tiene que dar dinero, hermanos, para poder ser atendido. Se ha tenido una polémica muy grande con respecto al sentido de los recursos. Se ha tenido una polémica muy grande y me gustaría poder expresar un principio bíblico. Un principio bíblico, hermanos, que nosotros encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ya saben que me gusta mucho, hermanos, a la ley y el testimonio. ¿Sí? A la ley y el testimonio. Necesitamos primero encontrar la base bíblica para poder establecer lo que dice la palabra inspirada por Dios. ¿Sí? Segunda carta de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5. En su versículo 16 en adelante. Nosotros encontramos, hermanos, en segundo libro de Reyes, capítulo 5, la historia de un varón, ¿sí? Asirio o sirio, ¿sí? Que era general y era tenido en alta estima por el rey de Siria. Este hombre se llamaba Naamán. Y dice la historia bíblica que este hombre era leproso. Ahorita vamos a llegar al texto 16. Y este hombre, hermanos, recibió la invitación de una niña para acudir a Jerusalén, ¿sí? Porque allí estaba el profeta de Jehová. Y que el profeta de Jehová lo iba a sanar de las enfermedades que él tenía. Nótese, hermanos, vamos más o menos descubriendo lo que tiene que tener un puesto de avanzada, ¿sí? Y brincando al versículo 16, encontramos que Naamán llega con el profeta Eliseo y él traía una idea de lo que el profeta Eliseo iba a hacer con él. ¿Sí? Y cuando Giezi, el siervo del profeta Eliseo, salió y le dijo al general Naamán, mi señor dice que vayas y que te zambullas 7 veces en el río Jordán, él se molestó y expresó lo que él creía que iba a suceder. Y él dijo, ¿cómo es posible que habiendo tantos ríos mejores allá en Damasco, él me mande aquí al Jordán? Yo creía, dice, parafraseando la historia bíblica, que el profeta saldría, nótese, hermanos. Sí, nótese, porque Naamán traía consigo ¿qué cosa? Regalos. ¿Sí? Traía regalos, traía obsequios para pagar. Y él dijo, yo creía que el profeta saldría, me vería, un alto rango del ejército sirio, vendría, alzaría sus manos al cielo, con otra mano tocaría mi parte afectada, clamaría a su Dios, ¿y qué iba a pasar? Y yo iba a ser sanado. ¿Sí? Esa era la idea del general. Y luego después de ese milagro, inmediatamente, porque era la costumbre, dice patriarcas y profetas, llevar dones. Aquel que te hacía un beneficio, entonces él iba a pagar. Ese era el hábito. Yo pregunto, hermanos, ¿no será el mismo principio que hoy en nuestra sociedad se está planteando o se ha planteado? No podemos ir, hermanos, a un hospital para decir que nos atiendan y no pagar. No podemos ir a una clínica. Primero tienes que depositar y luego te atendemos. ¿Sí? Tener esta institución la garantía de que sí vas a dar algo. Pero ahora en el versículo 16 dice la palabra de Dios. Mas él dijo, vive Jehová delante del cual estoy,
que no lo tomaré. ¿Qué no iba a tomar el profeta? La regalía o el pago que Naamán estaba ofreciendo. E importunándole que tomase, Naamán importunaba al profeta que lo tomase. ¿Cuál fue la respuesta? Él no quiso. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Se había molestado primero a Naamán, que lo habían mandado al Jordán, aguas sucias, aguas lodosas. Pero cuando Dios obró el milagro, regresó completamente agradecido. Hermano, Madison, dice la historia, 1900 a 1904, que fueron sus inicios. Está un librito por allí, hermanitos, que obsequié hoy en la mañana, la historia de Madison y por qué la perdimos. En sus inicios menciona esta historia, en otro título se llama El plano roto. Menciona la historia de los inicios de Madison, que sus inicios fueron humildes y fueron sencillos. Los pupitres de los alumnos que asistieron a Madison eran cajas o rejas que ponían dos trozos de leños y un tablón, y esa era su mesabanco, ¿sí? O sea que los inicios de Madison, hermanos, fueron los más sencillos, ¿sí? Y ahora nosotros podemos encontrar que una institución no quiere comenzar en actividad si primero la instalación no está hecha. Para hacer obra decimos tenemos que tener la instalación ya bien terminada y entonces atendemos. Ahora, hermano querido, Eliseo no tenía nada, ¿sí? Pero el Santo de Israel estaba con él. Y cuando llegó Naamán, Eliseo no le dijo, ¿sabes qué? Vente que te voy a orar. Eliseo le dijo, mira, conozco los principios de la salud de Dios. Dios obra a través de lo natural. Ve y zambúllete en el agua. El barro, porque había lodo, era una área barrosa. ¿Sí? El agua, hermanos, unido con el barro, y la fe es poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a brincar al versículo 19. Y él le dijo, 5:19, vete en paz. Y se fue pues de él y caminó cierta distancia. Versículo 20, nótese. Y aquí está la problemática de hoy en día, hermanos. Obreros misioneros que no han tenido el principio de abnegación. Entonces Giezi, ¿quién era Giezi? El siervo, el ayudante del profeta Eliseo, el que estaba aprendiendo el ministerio. ¿Sí? Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo en su pensamiento, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Queridos hermanos, ¿de gracia recibiste? Dijo Jesucristo. Somos un canal de bendición. ¿Sí? Hemos sido llamados a ser un canal de bendición. Dios nos da para dar. ¿Por qué se convirtió Naamán a Jehová? Porque Naamán le prometió a Eliseo, vive Jehová delante del cual estoy, que yo no voy a adorar a otro Dios, sino a Jehová de los ejércitos. Solamente me perdone Jehová, dice, cuando yo esté ante el rey, que cuando él vaya y me mande a llamar a ofrecer, a sacrificar a sus ídolos, yo iré porque estoy sujeto a la orden, ¿sí? Pero yo voy a adorar a Jehová. Estaba convencido Naamán de lo que iba a hacer. Estaba agradecido Naamán. Queridos hermanos, una de las cuestiones trágicas que pasa hoy en el ideal divino es que no lo estamos cumpliendo. Dijo el apóstol Pablo que donde están las riquezas,
Muchas veces ahí está también, ¿qué cosa, hermanos? El corazón de las personas. Y un siervo médico misionero, hermanos, tiene que actuar como Cristo actuó. ¿Sí? El principio de un instituto, hermanos, es no poner precio a las cosas. ¿Sí? Una cosa es poner precio y otra cosa es que los hermanos en gratitud quieran dar un donativo. ¿Sí? Y tanto así que Naamán quiso insistir, pero el profeta dijo, yo no lo necesito, ahora no lo necesito, llévatelo. ¿Sí? Pero sin duda alguna, hermanos, habrá momentos en que la obra lo demandará. La palabra inspirada por Dios lo dice, que será necesario, hermanos, estas donaciones a la obra de Dios. Nótese lo que estoy diciendo y lo que dice la palabra inspirada por Dios. Estas donaciones. Porque cuando nosotros ponemos un precio a algo en la obra de Dios, es porque ya surgió un lucro. ¿Dónde? En nuestra mente. Ya nos imaginamos qué vamos a hacer con ese recurso. Es que me hace falta para mi teléfono. Es que me hace falta y empezamos a ver, hermanos, y no dejamos que Dios obre. ¿Sí? No permitimos que Dios obre en este sentido. Por lo tanto, hermanos, rápidamente quiero decir que en un puesto de avanzada tiene que establecerse sanatorios. ¿Sí? De medicina natural. Pero no sanatorios con instalaciones de lujo. No. El ideal divino, hermanos, es que sea la fiel representación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que lo más importante allí sea la atención de los que trabajan, hermanos, en esta obra. Que los que trabajan en esta obra tengan el carácter de Cristo. Me ha tocado, hermanos, estar en lugares donde se ha establecido sanatorios y puestos de avanzada y la atención que se dan no refleja el carácter de Cristo. Porque allí tú, hermanos, tienes que olvidarte la posición educativa que tienes. ¿Sí? Tienes que meter la mano en el arado. Tienes que tomar parte activa en la obra. En los sanatorios tienes que, hermanos, sentir la necesidad de aquel que viene enfermo. ¿Sí? Y hacerle sentir el amor de Cristo. Tú transmitirle eso. ¿Sí? Pero cuando nosotros ásperamente tratamos a las personas y le decimos, si usted quiere, si no, váyase. Si no va a atender a las indicaciones, ¿para qué vino? ¿Ustedes creen, hermanos, que son maneras de tratar a la gente que no conoce de Dios? Cuando nosotros presentemos este principio, entonces la gente va a querer saber a qué Dios servimos. ¿Sí? Va a querer experimentar, hermanos, la vida espiritual que nosotros reflejamos. Y este asunto del refinamiento del carácter nos los da la agricultura, el trabajo en el campo. Les voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 10. Segunda de Crónicas 26, 10. ¿Sí? Habemos muchos hermanos que nos queremos ir al campo, pero que no queremos trabajar en el campo. Les decía hoy en la mañana con respecto a la reforma de la vestimenta. ¿Sí? Nos han visitado muchas hermanitas que han llegado con tacones, hermanos, al campo. Al campo no se les ocurra ir con tacones, hermanos. Lleve sus tacones, sí, pero para sembrar, para ir haciendo los huequitos, para meter la semilla nada más. ¿Sí? Sí, hermanos, si lleva sus tacones, hermanos, al campo, solamente para eso les va a servir. Sí, no, por eso la reforma de la vestimenta. ¿Sí? Dios no se equivoca. Cuida, hermanos, de ir bien cortadita la parte de aquí de sus deditos, sus uñitas. Porque si no, no va a poder agarrar, hermanos, no poder, las herramientas de trabajo en el campo. ¿Sí?
Va a andar con mucho cuidado, va a decir usted, es que me acabaron de hacer mi trabajo en las manos, en los dedos, y por eso no puedo trabajar. Y no va a poder, hermanos, ni siquiera agarrar. Y no solamente en el aspecto de las mujeres, en el aspecto de los varones, hermanos. Sí. Pero cuando vemos a hermanos que vienen de la ciudad, oramos por ellos y le decimos al Señor, Señor, ayúdalos, así como nos ayudaste también a nosotros. Ayúdame a mí a tener paciencia, como alguien antes de mí tuvo paciencia conmigo. Porque, querido hermano, no es fácil tener 30 años en la ciudad y de repente agarrar el machete y empezar a darle duro, el asadón, el bieldo. No es fácil, hermanos. ¿Sí? Y cuando vemos a nuestros hermanos que están en este asunto, podemos encontrar en ello el refinamiento del carácter. Dice la palabra de Dios, 2 de Crónicas 26:10. Asimismo edificó torres en el desierto. Nótese, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, viñas y labranzas, así como en los montes, como en el Carmelo, porque él era amigo de ¿qué, hermanos? ¿De quién estamos hablando? Del rey Usías. Era amigo de la agricultura. Llegó, hermanos, a hacer producir en el desierto. Hizo torres, dice, cavó cisternas en el desierto y allí, hermanos, hizo producir la tierra, porque le encantaba la agricultura, dice la palabra de Dios. Una de las cosas también que un puesto de avanzada tiene que tener, áreas para sembrar, áreas para cultivar la tierra. Es allí donde el pueblo de Dios aprenderá a refinar su carácter. ¿Sí? Es allí donde se obtiene la paciencia. La última vez que tuvimos un campamento en Salim, todos los que llegan de la ciudad, hermanos, llegan estresados, cansados, ¿sí? Tensionados. Y de repente nosotros les decimos, vamos a tener taller de agricultura. ¿Sabe cuál es el primer pensamiento de la gente que va de la ciudad a los campos? Pero si yo no vine a trabajar, ¿sí? Este es el pensamiento de la gente que está en las ciudades, en su gran mayoría. Yo no vine a trabajar al campo, yo vine aquí al campamento a descansar. ¿Sí? Y la primera excusa que se utiliza, gente que tiene el deseo de salir al campo, ¿sí? Yo no vine a trabajar. Segundo, yo como no vine a trabajar, yo no sé de campo, es la segunda excusa. De campo yo no sé nada. Y aquí es donde comienza la primera lección, hermanos, teórica, pero allí en el lugar. Nos llevamos a los jóvenes que traen ese carácter negativo, esa actitud, hermanos, de no querer saber nada del campo, pero son gente que se está preparando para ir al campo, ¿eh? ¿Sí? Es irónico el asunto en la vida espiritual. Y los llevo a los hermanos al campo y les digo, ¿qué ven? Y jóvenes, hermano, ¿por qué nos está preguntando eso? Es un terreno donde hay mucha hierba y el maíz ya se les perdió, dice. Ya se les perdió el maíz. El frijol ya se perdió. Hay más hierba mala que hierba que la mata buena. Y yo les digo a los jóvenes, esto lo hacemos, lo dejamos así a propósito, para que ustedes logren comprender que Cristo dijo en la parábola del sembrador, el campo, ¿qué representa? El mundo, el lugar de trabajo nuestro. Esas plantas buenas son los cristianos, aquellos que han aceptado el mensaje. Pero hermanos, entre el campo, si usted no lo limpia, si usted no le da mantenimiento continuo, ¿qué va a pasar con la maleza? Va a crecer, va a ahogar y va a hacer que la planta no produzca fruto. Y yo le digo a mis jóvenes, observen el campo que está aquí y observen el mundo.
Ustedes como cristianos allá afuera en el mundo, en medio de la corrupción de este mundo, pregunto, ¿no desanima su vida espiritual con Dios? El ver a los jóvenes que se divierten, el ver a las muchachas en el libertinaje, el asunto de los vicios de este mundo, principalmente a la juventud, ¿no les atrae? No, pues sí, hermano, sí nos atrae. ¿Y qué atrae a tu mente? No, pues los videojuegos. Otro dice, no, pues es que yo apenas estoy saliendo del cigarro. No, es que yo estoy saliendo del alcohol. Esa es la maleza, hermanos. Y si no tuviéramos un área de agricultura donde poder enseñar talleres a nuestros jóvenes acerca de la agricultura, el Señor Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ejemplificó. El sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y mientras sembraba, ya conocemos la parábola del sembrador. Y cuando los jóvenes hacemos, hermanos, se cautiva la mente del joven para que vea el campo, dice, hermano, tiene razón. Si nosotros no le quitamos la maleza a esas plantas, no van a dar fruto. Ya que concientizamos a los jóvenes en la parte espiritual, ahora yo les digo, hermanos, jóvenes, su actitud es esa maleza. Una mala actitud que se ha generado aquí en la mente no va a hacer que produzca fruto su vida. Y yo les digo, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Le quitamos la maleza a las plantas o las dejamos que se mueran? Porque ustedes representan esa planta. Y los jóvenes dicen, hay que quitarle la maleza. Pues vámonos a trabajar al campo ahora sí. Y van con una nueva actitud. Queridos hermanos, pero si no tenemos áreas para la agricultura, ¿cómo nuestros jóvenes van a entender la parte espiritual y cómo el enemigo está ganando terreno en esta pelea? Dos cosas importantes hasta ahorita: sanatorios y agricultura. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en los campos o en los puestos de avanzada son las imprentas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El establecimiento de una institución tal de la imprenta constituye un movimiento de avanzada. He recibido luz especial con respecto al traslado de nuestras casas editoras a nuestros sanatorios y nuestros colegios fuera de las ciudades, a lugares que sean más favorables para la obra que se va a realizar en los campos. Así que, hermanos queridos, la pluma inspirada dice: agricultura, sanatorios, imprentas y escuelas, ¿dónde tienen que estar ubicados? ¿En la ciudad o en el campo? Un puesto de avanzada tiene que tener esto, hermano. Sanatorio, agricultura, imprenta y escuela. Estas básicamente, hermanos, son las cosas que un puesto de avanzada debiese de tener, a la luz ahorita del espíritu de profecía. Pero también añade la sierva del Señor cuando dice, necesitamos, en el libro Ministerio de la Bondad, necesitamos establecer asilos para nuestros hermanos mayores. ¿Sí? Necesitamos tener un área donde la gente mayor, la adulta mayor, hermanos, ya ve que en las ciudades los hijos somos malagradecidos. Nuestros padres llegan a una edad avanzada y nosotros como hijos malagradecidos, hermanos, ya no los queremos ver. Ya no queremos prestarle atención. ¿Saben cómo decimos nosotros los jóvenes? Ya son una carga. ¿Sí o no, hermanos? Pero bendito sea Dios que en el pueblo de Dios no pasa esto. El pueblo de Dios es diferente. ¿Sí? O el pueblo de Dios debiera ser diferente. Pero por si en dado caso a un hermano se le ocurre decir, mi papá es una carga para mí, por eso un puesto de avanzada debiese de tener una casa de refugio. ¿Sí? Un lugar donde los adultos mayores puedan ser atendidos, donde puedan vivir también. Estas cosas, hermanos, tiene que tener un puesto de avanzada, sin fin de lucro, porque esta es la obra de Dios.
¿sí? Así que, hermanos, a grandes rasgos, por cuestión de tiempo, necesitamos enseñar a nuestros adolescentes a aprender a trabajar. ¿Saben qué dice Patriarcas y Profetas? Joshua, ¿qué edad tienes, hijo? 10. Dice Patriarcas y Profetas, hermanos, que si un adolescente llegaba a los 12 años sin saber un oficio, era un pecado. Así que nuestros adolescentes de 12 años, por lo menos, ya debiesen de saber un oficio, hermano, a depender por ellos mismos. Necesitamos quitar de nuestra mente, niños, jóvenes, debemos de quitar de nuestra mente el amor al dinero. ¿Sí? Conozco a un joven, hermanos, que me dice, yo no puedo concebir la idea de estar trabajando sin no cobrar. Yo le digo a este joven, esta es la obra de Dios. Porque pregunto, ¿qué profeta en el tiempo pasado cobró, hermanos? Mencióneme uno. Ni uno, ¿verdad? Pero hoy todos los siervos quieren cobrar. Tremendo, hermanos, este asunto. Necesitamos en los obreros, médicos, misioneros, en los ministerios y en los ministros quitar la idea, hermanos, de querer cobrar, porque hoy todo tiene precio. Debieran ver qué puede hacerse por estas instituciones para establecer tales industrias de manera que nuestra gente que desee dejar las ciudades puedan obtener casas modestas. Hermanos, esa es otra cosa. Quieren llegar al campo y establecer un imperio en el campo. Quieren meter clima, quieren meter televisión, quieren meter internet. Prácticamente se quieren llevar la ciudad al campo. ¿Sí? Y la palabra inspirada por Dios dice, hay que enseñarles a trabajar a estas personas para tener casas sencillas, casas modestas, sin un gran desembolso de recursos, porque ese recurso puede bien servir para la obra de Dios. Y también ellos puedan encontrar algo en que dedicar un empleo para la obra. Queridos hermanos, voy a invitar a mi hermanito Gediael. Ya son los últimos minutos, hermanos, a grandes rasgos en este momento de la tarde. Ha sido para nosotros, hermanos, un privilegio tan grande el haber compartido con ustedes, hermana Luz, hermanita Ana, Matthew, la familia de mi hermanito Gediael, el hermanito Ramón, Hilda. Durante estos días he visto el trabajo de la hermanita Hilda en este lugar. Es muy callada y eso es bueno, hermanos. Sí, bastante bueno. Sí. Pero creo que porque no nos conocía, ¿verdad? Entonces, pero ya la vi hoy participar. Yo le preguntaba si era parte activa de aquí de la obra. Me decía, no, hermano, no. Pero hoy prácticamente pasó casi todo el día ella. Entonces, me da gozo y alegría. Sí, y me gustaría compartir con ustedes una invitación, abrir una invitación a todos ustedes, hermanos. Hay obras establecidas en diferentes partes de esta república para la gloria de Dios. ¿Sí? Y entre las obras o ministerios que están establecidos no debiésemos, hermanos, lo digo de todo mi corazón, no debiésemos de sentir envidia de entre un ministerio a otro. Eso no es de Dios. Lamentablemente hoy, hermanos, tenemos ese sentir porque no hemos aprendido a refinar nuestro carácter en el campo. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes, hermanos, estas imágenes que se puedan ver allí. ¿Sí? Lo que es Salim Amisadai, lugar al cual, hermanos, en algún momento ustedes deseen acompañarnos. Estas imágenes son de hoy. ¿Sí? Es Yaca. ¿Sí? La imagen de aquí, hermanos, que está al lado de la Yaca, es el templo de adoración, el lugar de adoración allá en Salim Amisadai. ¿Sí? Esto que ustedes ven ahora es el sanatorio.
dando un testimonio acerca del sanatorio, y quiero agradecer a las familias de Querétaro, a las familias de El Garro, Veracruz, ¿sí? Y a todos nuestros hermanos que nos han estado apoyando y colaborando, el pastor Eliseo de Puebla, al hermanito Eloy de Puebla, hermanos. Le doy gracias a Dios a todos aquellos hermanos que han estado colaborando en donaciones para la obra de Dios. De gracias recibimos, hemos de dar de gracias, ¿sí? Y esta obra, hermanos, ahí al lado del horno está la escuela, ¿sí? Nosotros tenemos nuestras construcciones sencillas, hermanos. Para nosotros sería un gasto mayor construir con material de concreto. Y otros hermanos nos han dicho que está lujoso el lugar, porque es de madera, ¿sí? En Mitepec dice, para nosotros sería un lujo construir de madera porque no hay árboles aquí, ¿sí? Y en aquella región, por la gracia y misericordia de Dios, sobra la madera, ¿sí? Esto es el sanatorio, 8 habitaciones, hermanos, para la gloria de Dios, una escuela donde nuestros niños pueden aprender los principios de la verdadera educación, ¿sí? Así comenzamos, hermanos, la estructura de las casas de madera, ¿sí? Ya tenemos hoy, hermanos, para la gloria de nuestro Padre Celestial, una huerta de granadas, una huerta de papayas, ¿sí? Se está estableciendo una huertecita de maracuyás, ¿sí? Tenemos huertas de plátanos, ¿sí? De todo tipo de plátanos. Tenemos mangos, ¿sí? Tenemos aguacate, tenemos mamey, nopales, nanches, naranjas, limones. Hay muchas plantitas que todavía por nuestra demora, por nuestra desidia y tardanza, apenas están en desarrollo, hermanos. ¿Sí? Unas cuantas. No, uvas no tenemos. Nos gustaría plantar uvas. Pero sí se podría. Yo vi en Chiapas, es un clima más caliente, una enramada grandísima, una huerta de uvas en Chiapas. Lo vi. Entonces me gustaría tener uvas. Tenemos un árbol de manzana también, pero eso sí, por el calor se dan unas manzanitas muy pequeñitas. ¿Sí? Teníamos un árbol de pera, pero se nos secó, no es de esa región. Teníamos un árbol de durazno, también se nos secó. Y tenemos animalitos, caballos, burritos, ¿sí? Para la gloria de Dios. Esto nos sirve, hermanos, precisamente para poder transportarnos, ¿sí? El día que ustedes deseen, hermanos, abrimos la invitación, ¿sí? Quisieran ustedes visitarnos, tener una experiencia de vida en el campo, están cordialmente invitados, ¿sí? No necesitan ustedes pagar absolutamente nada, ¿sí? Hay lugar donde estar, ¿sí? Hay comida, hermanos, que comer para la gloria de Dios, ¿sí? Y hay hermandad allí ya establecida. Así que, hermanos, se ofrecen talleres de agricultura, se ofrecen talleres de panadería, se ofrecen talleres de obra médico-misionera, tenemos cajones de abejas, se ofrecen talleres de apicultura también, ¿sí? Y, sobre todo, hermanos, los principios de la verdadera doctrina en Cristo. Nuestros 7 pilares y la obra médico-misionera en general. Así que les agradezco a todos ustedes, hermanos. Hermanos queridos, los que deseen contactarnos, estamos ubicados en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, ¿sí? Los números de WhatsApp, porque por la gracia de Dios no hay señal ahí todavía, 921-255-1440, número de WhatsApp. Sus mensajitos pueden dejarlos allí. Si desean visitarnos unos días antes, déjenos unos mensajes para estar al pendiente de su visita. 921-255-1440. Es la invitación, número de WhatsApp. Ahí, hermanos, está otro puesto de avanzada. Ahí está mi libreta, por favor. Ya que estamos en esto, hay 2 puestos de avanzada más. Uno que ya está levantado en Mitepec, Puebla, ¿sí? Si ustedes tienen algunas personas enfermas y quisieran tratarlas de manera natural sin tener recursos, pueden mandar la gente, hermanos, allá a Puebla.
con el pastor Eliseo. Ahorita les doy me van a dar mi libretita. Ya estamos sobre el tiempo, hermano. Ya estamos sobre el tiempo. Puesto de avanzada de Mitepec, Puebla, 735-283-6679. ¿Sí? Ya está establecido este puesto de avanzada en Mitepec, Puebla. 735-283-6679. Y si Dios permite, hermanos, hacemos extendida la invitación para el próximo campamento en Xonacatepec, Puebla, del 2 al 9 de junio. Ese es un lugar que también se pretende abrir como puesto de avanzada para obreros médicos misioneros, con el hermanito Eloy. 221-574-8455. Vuelvo a repetir, 221-574-8455. Próximo campamento dedicado a la juventud en crisis. El enemigo de las almas está arrasando a los jóvenes, hermanos. Allí se llevará a cabo el próximo campamento. Están todos cordialmente invitados, no se cobrará nada. Las 3 comidas se van a dar. Los 7 días, 8 días del campamento, totalmente gratuito. Se van a dar talleres, nada más lleve las cosas de uso personal para usted. ¿Sí? Lleve su carpita. ¿Sí? No va a haber televisión. Lleve sus lámparas, porque la vida en el campo demanda lámparas, hermano. ¿Sí? Así que está la invitación atenta a toda la iglesia y a todos los hermanos que nos puedan escuchar. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Ha sido un gozo y una alegría poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.